y otros van las élites que tienen dinero para la universidad. Es una oferta educativa, ya no es un derecho fundamental. Si ustedes leen directamente cómo se define la educación terciaria, es que el propio nombre es horrendo, una educación terciaria, cuando la educación es lo fundamental, el alma misma de la vida, y el sistema de educación se llama terciario. Yo lloraba, les digo, cuando leía esta afrenta que es casi una universidad como mercancía, una universidad como solo tecnología, una universidad reducida a la tercerización. Pero además sigue la catástrofe. Se establece financiación de la oferta y uno pensaría partidas para la educación pública y gratuita de Chile, partidas para la educación pública y gratuita de Bolivia. No, es simplemente ICETEX, FINDETER, regalías, préstamos y adicionalmente, oigan la falta de voluntad política, buscar algunos mecanismos para financiar la universidad pública. Esto da ganas de llorar. Esto muestra la indolencia de nuestros sectores dirigentes ante el alma misma de la vida. Y para terminar, se establece la financiación de la demanda, eso que el neoliberalismo convirtió en su carta de presentación. Y es que ahora no hay políticas públicas colectivas de un proyecto común, sino sálvese quien puede. El individualismo, como dice Eric Hobsbawm, asocial, absoluto. El que se salve porque le quedó, dizque ser pilo paga. Es que el propio nombre es una afrenta a la educación, es la mercantilización en su propio eslogan, sea individualista. En cualquier momento, el Ministerio de Educación nombre delegados en los consejos directivos para intrometerse en la autonomía académica. La ley 1740, que todos y todas empezaremos a luchar contra ellas, fija criterios tecnocráticos y además crea una duplicidad entre la tecnocracia de los ministerios y la autonomía de quienes debemos dirigir las universidades. Las universidades ya desde los griegos, desde la academia, desde el liceo de Platón y Aristóteles, no las pueden dirigir ni los hombres de negocios ni los tecnócratas. John Maynard Keynes lo decía con sabiduría: si entregad la educación y la sociedad a los hombres de negocios, destruyen la sociedad. Y si entregáis la educación y la cultura a los tecnócratas, que creen que todo se resuelve con fórmulas de racionalidad instrumental y soluciones fáciles, destruiréis, como está pasando hoy, lo más preciado de una sociedad: la ciencia, la educación y la cultura. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Sergio de Zuviría. Esas palabras reflejan pues el compromiso que usted tiene con la educación. Bueno, para comodidad de los expositores que siguen a continuación, si tendrían las dos opciones: utilizar el micrófono llamémoslo oficial, o este micrófono móvil, porque a veces es también importante manejar algunos datos. Entonces, vamos a ofrecerle el uso de la palabra al doctor Jaime Parra. Bienvenido,
doctor Parra. Buenos días a todos los asistentes. Voy a conversar con ustedes desde este sitio. Tengo menos pasión que mi colega anterior, pero quiero agradecer inicialmente al senador Zenén Niño y a todos los organizadores, así como también a todos los colegas que me acompañan en esta mesa de trabajo por la invitación, por haber invitado a un filósofo, a un sociólogo y a un matemático a conversar sobre la Ley 1740, el 23 de diciembre del 2014, y su incidencia en la autonomía universitaria y la educación de calidad. Agradezco profundamente no haber invitado solamente a un abogado o a un economista. Quiero referirme a la incidencia específicamente de la Ley 1740 en la autonomía universitaria y en la educación de calidad, para dar continuidad a las referencias que hizo mi colega Sergio sobre el Plan Nacional de Desarrollo y su incidencia en la vida universitaria. Dado que tengo 15 minutos, voy a tratar de utilizar 1 minuto 52 segundos para cada uno de los 7 puntos que yo quiero compartir con ustedes. El primero se refiere a eso que llamamos autonomía universitaria. La autonomía universitaria es una cualidad que se le asigna a una persona jurídica, pero habitualmente el concepto de autonomía se asigna a las personas naturales o a los grupos de personas naturales que deliberan, conversan o discuten sobre algún tema específico y que por virtud de su naturaleza biológica y cultural ejercen la voluntad y participan de la toma de decisión. Cuando nosotros decimos la autonomía universitaria, hablamos de la institución educativa universitaria, le estamos asignando una propiedad a una persona jurídica. Pero aún empujemos esta acepción casi que de tipo metafórico a una institución o organización, no podemos perder de vista que la autonomía es el ejercicio de las personas y de las personas en comunidad deliberando y participando en la toma de decisión. Cuando nosotros hablamos de autonomía, hablamos de la autonomía de las personas que producen investigación, producen conocimiento, debaten la cultura, o todavía mucho más profundo y más hermoso, de aquellas personas que transmiten y crean una condición de producción de conocimiento en una situación intergeneracional entre profesores y estudiantes. Cuando nosotros hablamos de autonomía universitaria, estamos hablando de autonomías de comunidades académicas, de consejos directivos. No exactamente me estoy refiriendo a autonomía de auditores o contadores. Y quisiera terminar este punto con esta acepción. La autonomía es una dimensión supremamente profunda de las personas o de los grupos de personas que deliberan y analizan de manera crítica el transcurrir de una vida política en este momento en el área de la educación. Segundo, me quisiera referir a la calidad de la universidad. Cuando nosotros hablamos de calidad, en contraposición a cuando hablamos de cantidad o cobertura, estamos hablando de una serie de cualidades que se le asignan a diferentes componentes o dimensiones de la vida universitaria. Por ejemplo, hablamos de la calidad de los programas, procesos de acreditación y registros calificados. Hablamos de los desempeños estudiantiles, con todos los reparos que tenemos. Podemos hablar también hasta de los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber o en las pruebas PISA. Cuando nosotros hablamos de calidad universitaria, estamos haciendo referencia especialmente a la calidad de las relaciones pedagógicas entre maestros y estudiantes y entre profesores y profesores bajo una condición necesaria de desarrollo administrativo organizacional.
Pero cuando hablamos de calidad, hablamos de universidad como comunidad. En este sentido, cuando hablamos de calidad universitaria, tenemos que hacer las distinciones de cuando hablamos de calidad en un término general de otros tipos de procesos. Podemos hablar de la calidad de un proceso contable, podemos hablar de calidad en un proceso administrativo, podemos hablar de calidad en un proceso organizacional, en un supermercado. Pero cuando hablamos de calidad universitaria, no podemos perder de nuestra visión que estamos distinguiendo esta calidad de otras acepciones de calidad relacionados con otros procesos, como por ejemplo los procesos administrativos, contables o de auditoría con respecto a los manejos adecuados que por un imperativo ético y moral debemos tener en todas las instituciones universitarias, pero también en la administración de una droguería y en la administración del Estado. Dicho esto sobre la calidad, cuando nosotros leemos la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, la última novena, un día antes del arribo del Niño Dios, cuando nosotros leemos los diferentes artículos, las diferentes declaraciones o enunciaciones, en la misma lista aparecen cosas como libertad de cátedra, ahí aparece. Aparece autonomía universitaria, segundo B, C, D, F. También aparece una mejor pedagogía universitaria. Pero de pronto aparece la palabra renta y dineros, más o menos en la misma declaración de enunciaciones. Es decir, en la ley 1740 estamos hablando de inspección y vigilancia, pero también estamos hablando de autonomía y calidad universitaria. Cualquier persona podría decir que simplemente cuando hablamos de autonomía o de calidad universitaria estamos hablando del espíritu de la ley, en los preliminares de la ley. Pero uno se confunde, o los ciudadanos comunes, profesores universitarios, nos confundimos de pronto por algún error cognitivo en nuestras apreciaciones, o de pronto por algún error en la manera como se hacen las declaraciones legislativas, empezamos a confundir de qué estamos hablando. Si estamos hablando de inspección o vigilancia o de evaluación de la calidad universitaria. Y la inspección y vigilancia de las rentas pertenece a otra dimensión a la inspección y vigilancia de las rentas. Son dos espacios de reflexión diferentes. Se enuncian con diferentes tonos y entonaciones. Los tonos y la entonación, cuando hablamos de autonomía y calidad, son como las de Sergio. Pero los tonos o las entonaciones, cuando hablamos de inspección y vigilancia con respecto a las rentas, es diferente. Se habla con otros tipos de prosodias, ligadas mucho más al instrumentalismo o a los procesos técnicos de vigilancia e inspección que se deben tener necesariamente con la vida administrativa de cualquier tipo de organización. Y podríamos correr el riesgo, sea por los vicios de la interpretación o por algún error de la declaración, en confundir la inspección y vigilancia universitaria con la evaluación de la calidad universitaria. Un elemento adicional, cuarto punto. Cuando nosotros hablamos, cuando los académicos conversamos, cuando exponemos nuestras ideas, tal como lo hizo Sergio, utilizamos otro tipo de lenguajes declarativos. Hasta aún los científicos utilizamos lenguajes demostrativos y los lingüistas utilizan lenguajes argumentativos. Y en los intentos de demostración, de argumentación, surge el debate científico y tecnológico.
cuando surge el debate científico y tecnológico, lógicamente también, algo que nos rasguña la conciencia, nos lleva a hacernos preguntas sobre las condiciones organizativas universitarias para tener un debate científico y tecnológico limpio, es decir, pegado a los conceptos y aún en determinado momento a las ideologías. Pero son otros tipos de lenguajes. Los lenguajes de la inspección y la vigilancia y de la ley 1740 son los lenguajes de la prescripción y del imperativo. Los lenguajes de la inspección manifestados a través del imperativo, de lo prescriptivo, son diferentes a los tonos o entonaciones que utilizamos los académicos al interior de nuestras universidades. Por eso puede haber algún tipo de confusión. Cuando nosotros hablamos, adicionalmente, en este otro punto que quiero compartir con ustedes, cuando hablamos en la comunidad académica, pero lo hacemos en referencia con la necesidad de tener sistemas de gobierno que orienten políticamente y lo traduzcan a buenas leyes de organización de nuestros sistemas educativos, nosotros tenemos la expectativa de una palabra que ha sido un poco difusa, se ha perdido, pero aparece nuevamente en la ley 1740, que es la de fomento. Y no sé cómo conjugar la inspección y la vigilancia con el fomento, porque cuando nosotros nos hablan de fomento, se nos crea cierto tipo de expectativa sobre los desarrollos culturales del país. Y seguramente el fomento no se puede resolver únicamente en lo legislativo, en la ley y el decreto, porque el fomento está mucho más en el espíritu. Pongo yo, por ejemplo, sí, en las unidades de gobierno, por ejemplo, en el MEN, y no sé por qué razón, sí, encuentro un tipo de tensión o contradicción entre la palabra Ministerio de Educación, desde el punto del alma de la cultura, con superintendencia. No lo encuentro, no me cabe como en la misma fiesta, ¿sí? La inspección y la vigilancia y la superintendencia, con el espíritu de fomento que debe tener cualquier entidad de gobierno con respecto al desarrollo cultural de nuestro país. Luego, este tipo de tensión entre el fomento y la inspección y vigilancia, en otro punto adicional que quiero compartir con ustedes, pudiera crear algo que es muy duro para las relaciones entre las comunidades, a las relaciones entre el país y el Estado, que es cómo manejamos nosotros algún tipo de cordialidad política y de confianza entre el Estado y la comunidad. En este caso nos estamos refiriendo a la confianza necesaria para dar gobernabilidad que requeriría que un Ministerio de Educación tuviera, desarrollara o creara entre las comunidades académicas y los órganos de gobierno. Entonces, cuando uno introduce muy frecuentemente lenguajes, prescripciones o imperativos ligados a lo legislativo, podría suceder que se rompa la confianza entre comunidad y Estado, en este caso con respecto al ministerio. Nosotros decimos que hay confianza, que creamos confianza. Yo confío en mi colega o confío en el senador porque hay un interés detrás, y el interés es mantener una relación, permanecer en conexión social, mantener un tipo de vínculo que nos permita, entre usted y yo, formular declaraciones y no solamente prescripción. Y en ese sentido, la confianza en las relaciones entre Estado y organizaciones, pero en este caso entre comunidad académica, permitiría
Por ejemplo, no solamente el fomento de la educación superior, sino ¿qué tal? Relaciones democráticas, configuraciones de país mucho más democráticas, de tal manera que las configuraciones democráticas en las relaciones de confianza en determinado momento se puedan convertir en una condición de convivencia pacífica, no solamente entre los que en este momento están conversando, que estuvieron en conflicto, sino de convivencia pacífica para tener una educación que cree en nuestra infancia y en nuestra juventud confianza en que el Plan Nacional de Desarrollo sí va por una situación de paz. Muchas gracias. Bueno, definitivamente la pasión está presente en estas intervenciones. Debe ser así. La educación genera esa pasión. Los maestros estamos con la pasión de la educación. Pero no la pasión que nos traen de Norteamérica, ¿no? Hace unos días escuchaba una conferencia y decía, puede estar destruida la educación. Y la educación la salva solamente la pasión de los maestros. Ese es el extremo, pues, para echarle la culpa a los educadores, que nos hace falta seguramente pasión, las escuelas arruinadas, acabadas, en fin. Le ofrecemos el uso de la palabra al doctor Rafael Campo. Bienvenido, doctor Rafael Campo. Muchas gracias, senador Zenén, y a todos los organizadores del foro por darnos este espacio para compartir con ustedes los legisladores, quienes son los que finalmente toman las decisiones sobre las leyes que nos rigen, con algunas apreciaciones nuestras más de tipo analítico, sintético, como las que ha hecho Sergio y Jaime. Hablar de últimas tiene la desventaja de que mucho de lo que uno quería decir ya lo dijeron los colegas, pero tiene la ventaja de ser el más reciente en la audiencia. Yo voy a precisar 2 o 3 cosas que es a lo que me da tiempo los 15 minutos asignados. Nos convocaron a este foro para hablar sobre la relación entre autonomía y calidad educativa, teniendo como trasfondo de ese análisis la Ley 1740 y el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el tema concreto sobre el cual se espera que nosotros hiciéramos alguna contribución. Al plantearlo de esta manera, de la relación entre autonomía y calidad educativa, ya no se nos pide que hablemos ni del sistema educativo en general, ni siquiera de la educación superior en general, porque la autonomía es una característica de las universidades, no de la educación superior en general. Entonces, nuestros comentarios deben centrarse en esa relación entre autonomía universitaria y calidad de la educación, a la luz de lo que plantea el Plan de Desarrollo y la Ley 1740. Lo primero que quisiera decir es que uno de los problemas que tenemos con poner en práctica la autonomía
en las universidades es que hasta ahora prácticamente se nos ha quedado con la instauración de la autonomía como un derecho, ¿sí? Que es lo que planteó el artículo 69 de la Constitución. Se garantiza el derecho a la autonomía universitaria. Y obviamente que este es un punto de partida absolutamente fundamental. Pero la legitimación de un derecho no es suficiente para que ese derecho se pueda ejercer y sobre todo ejercer en relación a la calidad de la educación universitaria. ¿Sí? Allí ha faltado todo un desarrollo, ¿sí?, posterior de cómo, cuándo, cómo y por qué y en qué circunstancias es legítimo y necesario que ese derecho se ponga en práctica. Esto es lo que actualmente nos ha llevado a esa confrontación inevitable entre autonomía universitaria e inspección y vigilancia del Ministerio de Educación. Autonomía e inspección universitaria o autonomía e inspección y vigilancia son términos contradictorios entre sí, por naturaleza son términos contradictorios. Entonces no nos debe sorprender que en ejercicio del derecho que tiene el Estado a una supervisión y vigilancia de las diferentes actividades que prescribe la ley, la costumbre, la cultura en un país, la autonomía necesariamente se sienta amenazada, ¿sí?, como es el caso presente. La autonomía tiene dos componentes. Uno es el derecho que instauró la Constitución de 1992 y otro es la capacidad. Autonomía quiere decir capacidad de organización y de gestión propia. ¿Sí? Capacidad de organización y de gestión propia. Entonces, las fallas que necesariamente hemos tenido en nuestro sistema universitario, en estos sentidos de capacidad de poner en práctica el derecho de la autonomía, es lo que da el espacio para que a propósito de una coyuntura muy particular, de una falla obvia, grave del sistema universitario colombiano, como es lo que ocurrió con la Universidad San Martín, ese caso en particular sea la justificación para que se genere una decisión general a través de una ley como la 1740. Entonces, ahí es donde tenemos la primera dificultad en este momento, de que por una lógica casuística, obviamente de un problema que había y que hay que resolver, y que muy posiblemente no es el único en el país, se genere una ley de inspección y vigilancia que obviamente trasciende los límites que por derecho propio tienen las universidades de autogestionarse y autoorganizarse. Y entonces esa es la tensión que inevitablemente tenemos en este momento como consecuencia de ese error de generar un principio amplio de cobertura nacional a partir de un caso específico, concreto, de corrupción universitaria. Pero, ¿por qué esa tensión inevitable
entre autonomía universitaria, inspección y vigilancia del Estado, llega a este punto de crisis y de una solución obviamente exagerada a un problema concreto. Yo me atrevería a decir que se debe al fracaso reiterado ya por más de 30 o 40 años de hacer una verdadera reforma universitaria. Yo especularía que la reacción del gobierno, esa reacción tan drástica de generar esa ley de inspección y vigilancia, se debe al fracaso constante y sobre todo el más reciente de poner en práctica una reforma universitaria. Es decir, como no se le pudo dar una solución positiva al problema, se reacciona negativamente ante una manifestación particular de deficiencia en el ejercicio de la autonomía universitaria. Entonces me parece que más allá de nuestras críticas muy razonables a la ley 1840 por su intento de transgredir no solamente los límites de la autonomía universitaria en una institución que obviamente no ha ejercido su capacidad de gestión y organización autónoma, sino se han parado simplemente en el derecho, que es donde está la falla. Deberíamos pensar que tenemos que reiterar nuestros esfuerzos, nuestro compromiso con una verdadera reforma universitaria, que por muchas razones de coyuntura, de rivalidades políticas, de incomprensiones entre lo que le corresponde realmente hacer a una universidad y lo que espera el gobierno de las universidades dentro de un plan de desarrollo, ha fracasado. Aún más, yo me atrevería a reiterar en este momento que además de la reforma que tenemos pendiente, tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de una ley estatutaria, ¿sí?, de la educación y especialmente de la educación superior. Ya afortunadamente, con todas sus deficiencias, por lo menos tenemos una ley estatutaria de la salud. Pero es que la educación no es menos importante, ni menos necesaria de este tipo de apoyo legislativo que concrete ya en la práctica el derecho a la autonomía que se estableció en la Constitución. Llevamos 15 años de retraso en crear las condiciones legislativas, y a mí me parece que en este caso lo de las condiciones legislativas es clave, porque lo que ha venido ocurriendo es que no se han creado las condiciones legislativas apropiadas, por ejemplo, a través de una ley estatutaria que le dé ejercicio práctico a ese derecho establecido, sino que la autonomía y su regulación ha caído necesariamente por ausencia de ese apoyo legislativo en las manos del Poder Judicial, que sanciona, o en las manos del Ejecutivo. Pero es que allí hay un vacío que necesariamente le corresponde al Poder Legislativo llenar, y que yo creo que la manera de llenarlo es precisamente poniendo en práctica la reforma de la educación superior y una ley estatutaria, ¿sí? De resto, vamos a seguir cayendo en esta posibilidad de que se tome como excusa de una inspección y vigilancia exagerada lo que realmente es cierto, el hecho de que hay algunas universidades que no saben cómo ejercer ese derecho de manera honesta, auténtica, comprometida. En relación con el Plan Nacional de Desarrollo, además de lo que
nos aportó Sergio muy claramente en su análisis del plan. Yo quisiera referirme simplemente a dos puntos que me preocupan en particular. Uno es que el plan promulga su compromiso con las necesidades del desarrollo regional, lo cual obviamente es una necesidad que no se puede aplazar más en Colombia. El reconocimiento cultural, económico, político de las regiones en el desarrollo del país. Pero resulta que simultáneamente, y aquí también hay una tensión que es inevitable, se hace énfasis en la necesidad de la internacionalización con todos esos defectos que ya hemos oído mencionar hoy día, de los cuales obviamente el menor no es el medir prioritaria y casi que exclusivamente la calidad de la educación con unas medidas internacionales como las de las pruebas PISA, que obviamente tienen su utilidad dentro de ciertos límites, pero que no se pueden aplicar en general para resolver las necesidades educativas regionales de los llanos orientales o del Pacífico colombiano o de la costa o de la zona cafetera o del sur del país o del centro del país. Una cosa es que se mida la calidad de la educación porque los niños y las niñas o los jóvenes sepan leer y escribir bien o tengan algunos conocimientos de cómo aplicar la ciencia en situaciones prácticas o sepan el inglés, y otra cosa es que se estén desarrollando como seres humanos dentro de la cultura que le corresponde y dentro de la responsabilidad que como seres humanos le corresponde en su especificidad regional aportar al desarrollo del país. Entonces, hacer ese énfasis en que la calidad de la educación superior y en este caso en general de la educación se va a medir por criterios internacionales, olvidando eso que precisamente dice el plan de la regionalización, sí creo que allí hay un inconveniente gravísimo, ¿sí? Obviamente de inconsistencia en lo que se supone que son uno de los principios orientadores claves del plan de desarrollo. Entonces, yo lo que diría es, ese énfasis en llenar las necesidades regionales y tener criterios de calidad de acuerdo a cómo las universidades llenen esas necesidades, debe estar presente en el plan de desarrollo si es que se es coherente con lo que se está planteando. El segundo punto, y ya para terminar, es el que tiene relación con ese lema que se supone que identifica a manera de eslogan el Plan Nacional: paz, equidad y educación. Habría que ponerlo al contrario: educación que promueva la equidad para lograr la paz. Ese es el derecho de las cosas, cuando ya no lo plantea uno a nivel de eslogan, sino a nivel de lo que le corresponde hacer en la educación fundamentalmente en cualquier país, que es ante todo promover la equidad y por lo tanto la justicia, y como consecuencia se da la paz. Entonces, en este sentido, y especialmente en lo que le concierne a las universidades, la ausencia de cualquier referencia a apoyar las universidades en que cumplan su responsabilidad con el proceso de paz. Y cuando estamos hablando del proceso de paz, obviamente no es el proceso de negociación. Es a lo que se refería Jaime hace un momento, es a nuestra capacidad de convivir en términos de confianza, de solidaridad. Y eso no lo genera sino la educación. La educación obviamente en todas sus manifestaciones, pero como lo que nos convoca hoy es la relación entre universidad y calidad de la educación, habría que exigirle al plan
Nacional de Desarrollo, si es que es coherente con su lema, ¿sí? Que diga cómo es que se va a apoyar a las universidades para que cumplan ese papel crítico que les corresponde como centros del saber y como centros de formación en propiciar las condiciones para la paz que deben darse después de que un proceso de negociación sea exitoso. Y eso, sobre eso no hay ninguna claridad. Y las universidades, en todos los procesos de paz exitosos que se han dado en el mundo, han cumplido un papel, ¿sí? Y lo cierto es que en Colombia, hasta el momento, no se ha dado este reconocimiento, sino a nivel individual. Algunos académicos, como por ejemplo en el caso de Sergio, que se le llamó a participar en la Comisión sobre la Memoria Histórica, pero es que en un plan de desarrollo lo que se necesita es ser coherentes con lo que se dice que el plan debe lograr, y por lo tanto debería aclararse cuál es ese papel de las universidades en lo que hemos llamado más o menos ciertamente el posconflicto, porque obviamente paz no quiere decir ausencia de todo conflicto, quiere decir ausencia de conflicto armado, ¿sí? Y no de otras diferencias de opinión o diferencias de interés tan propios de cualquier sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Campo, por esas apreciaciones tan agudas e importantes. Vamos a ofrecerle el uso de la palabra a nuestro compañero, amigo, estudiante, integrante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, compañero Inti Mesías. Hola, hola. Bueno, a todos y a todas muy buenos días. Vuelvo y me presento, mi nombre es Inti Mesías, soy el actual representante estudiantil al Consejo Superior Universitario. Asumimos esa representación con Amaury Núñez de la sede de Medellín hace más de 2 años y hacemos parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Sobre el tema de la ley de inspección y vigilancia, que hemos tratado de hacer un ejercicio juicioso de análisis sobre el conjunto de políticas que se han venido aplicando en esta materia, y en particular sobre el tema del Plan Nacional de Desarrollo, yo quiero enfocar mi intervención, digamos, en el aspecto nuevo o en los elementos nuevos de la política educativa que se ha venido aplicando en el país durante los últimos 20 años, sobre todo por un elemento, por un aspecto. Y es que desde el movimiento estudiantil y desde los sectores que hemos sido, digamos, abanderados de la defensa de la educación como derecho fundamental, hemos venido insistiendo que se trata del desarrollo de una política encaminada a concebir la educación como servicio, que se ha venido instaurando en este país durante los últimos 22 años, si no más, pero que, digamos, han tenido unos puntos de concreción que vale la pena recordar. Constitución del 91, donde se plantea el derecho a la educación, pero también el servicio, es decir, el negocio. Ley 30 del año 92, sobre la cual vale la pena siempre recordar que el movimiento estudiantil la ha rechazado, ha planteado con suficientes bemoles y con suficiente insistencia que esta ley hoy vigente es nefasta para la educación superior y para la universidad pública colombiana. Y se trata, en resumidas cuentas, de un conjunto de políticas que se han estabilizado a través de leyes que han dado énfasis o que le han hecho énfasis a esa concepción de servicio de la educación superior. Con 2 elementos o con 2 aspectos que siempre vale la pena resaltar. El primero es el tema de la financiación. Cada vez más la negación del derecho fundamental a la educación se hace a través de la disminución de los recursos que año a año se le transfieren a las instituciones de educación superior. Y el segundo elemento que aquí se ha mencionado es el tema de autonomía. Tema de autonomía que también año a año el gobierno nacional ha buscado los mecanismos para limitar esa capacidad
que tenemos la comunidad universitaria para incidir en la toma de decisiones al interior de las instituciones de educación superior, de las universidades. Es decir, esa necesidad de la lucha de ideas como escenario fundamental para el desarrollo del conocimiento. Es un planteamiento básico que siempre hemos insistido como comunidad universitaria. El profesor Moisés Basserman en una columna del Tiempo decía: la experiencia ha demostrado que la academia se equivoca menos que los gobiernos. Y la posición de los gobiernos de turno ha sido tratar de limitar esa autonomía universitaria para ponerla en función de sus intereses y de sus posiciones. Entonces, estamos frente a una concepción que está primando de servicio a la educación superior, de servicio de la educación en todas sus ramas y en particular en la universitaria, con dos aristas: la limitación en el tema financiero y el control o la supresión de la autonomía universitaria como aspecto determinante. Este segundo elemento es el que desarrolla principalmente la Ley de Inspección y Vigilancia, ¿sí? Y el primer elemento, el de la financiación, es el que está limitado en el Plan Nacional de Desarrollo, o digamos donde está el mayor énfasis en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero ¿cuál es el aspecto nuevo de todo este elemento, de esta política, digamos, de concepción de servicio a la educación superior? Y es en este elemento en el cual quiero detenerme porque creo que es supremamente importante. Ese aspecto nuevo está vinculado a la apuesta por entregar a las instituciones de educación superior y en particular a las universidades al capital financiero. Es decir, endeudar hoy no solo a los individuos que quieren acceder a educación superior a través del crédito ICETEX, sino endeudar a las universidades con organismos multilaterales para así poder financiar los problemas de infraestructura que las universidades hoy están padeciendo. Además de infraestructura, el tema de calidad docente, el tema de mejoramiento de las condiciones en las cuales se imparte educación, mejor dicho, todos esos elementos que competen al desarrollo del conocimiento de las instituciones universitarias. Estamos hoy frente a una apuesta del gobierno nacional por profundizar esta dinámica de endeudamiento de las universidades. Este elemento es supremamente importante porque se asocia directamente con el tema de la autonomía universitaria. Nosotros siempre tenemos una frase para resumir esto, y es: el que pone la plata pone las condiciones. Y es justamente eso a lo que nos vamos a ver abocados. Si usted, como está sucediendo hoy con la Universidad Nacional de Colombia, adquiere un cupo de endeudamiento por 200.000 millones de pesos, hoy ya la Universidad Nacional reporta un déficit de 93.000 millones de pesos solo para inversión en el año 2015, 93.000 millones. Y si va a adquirir un préstamo por 200.000 millones, ¿qué sucede de aquí a 7 años cuando tenga que pagar esos intereses que nosotros estamos calculando entre 43.000 millones y 62.000 millones de pesos en 10 años? O sea, estamos diciendo que la universidad por un préstamo de 200.000 millones, solo en intereses le va a tocar pagar aproximadamente entre 42.000 y 62.000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar si en 7 años no tenemos cómo pagar esos recursos? Es evidente que esos organismos que prestan esos recursos empiezan a establecer un conjunto de condiciones para garantizar que se pague el crédito. Condiciones como disminución de planta docente, condición asociada a dar los contenidos que se definan para garantizar el negocio de la educación. En resumidas cuentas, es el ingreso del ánimo de lucro por la puerta de atrás. Ánimo de lucro que tumbamos en el año 2011, que el gobierno nacional trató de introducir, que hoy supuestamente critica, hoy no lo quiere meter por la puerta de atrás con el pago de intereses por parte de las instituciones de educación superior al adquirir créditos educativos. Insisto en esto, lo reitero con bastante énfasis, porque esta situación que se presenta hoy en la Universidad Nacional de Colombia, la adquisición de un préstamo por 200.000 millones, lo vamos a ver replicado en cada una de las instituciones, las restantes 31 universidades públicas a lo largo y ancho del país, porque la posición del gobierno nacional va a ser que para que la universidad, si la universidad está padeciendo una crisis presupuestal, pues no hay lío, endéudese, asuma una deuda y resuelva ese problema al cual se encuentra enfrentado hoy. No es el gobierno nacional asumiendo la responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la educación, sino es la universidad, como si fuera una entidad privada, viendo cómo se endeuda para garantizar ese derecho. Este elemento que he mencionado, ese del aspecto nuevo del ingreso de los bancos a las universidades, para ponerlo así, digamos, en palabras claras a la sociedad colombiana y a la comunidad aquí presente, que vale la pena recordar: los bancos no son hermanitas de la caridad, ¿sí? Los colombianos lo saben muy bien, ¿sí? Cuando le prestan a uno plata es para sacar utilidades, para obtener renta, y es el mismo criterio que aplica con las universidades. Se va a ver o se ve profundizado con un conjunto de
digamos, de políticas que se están aplicando en el escenario universitario. Y quiero solo mencionar dos para que se tengan en cuenta de lo que ha venido sucediendo hoy, digamos, en el escenario coyuntural o en el momento frente a las políticas educativas que se están profundizando hoy en este instante. Digamos. Además de todos los elementos que están condensados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional emitió el 14 de enero, si no estoy mal, el decreto 055, donde le establece a las universidades la responsabilidad de pagar la vinculación a riesgos laborales. Es decir, sumado a toda la asfixia presupuestal, a la disminución del presupuesto que muy bien mencionó el representante de la Cámara, Alirio Uribe, sumado a todo eso, al no asumir, a la posición del Gobierno Nacional de no asumir el pasivo pensional, que también está condensado en el Plan Nacional de Desarrollo, sumado a todo esto, el Gobierno Nacional asume o plantea que las universidades deben asumir cada vez más responsabilidades en aspectos financieros. Uno es el decreto 055, que para solo la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional implica 200 millones de pesos, solo para la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional. Para la Universidad de Caldas implica alrededor de 380 millones de pesos, solo para la Universidad de Caldas. Si usted tiene ya una universidad que año tras año está cayendo en un déficit y que más para sumar le pone más deudas, pues estamos acelerando un proceso, digamos, de pauperización, de eliminación de las condiciones actuales en las cuales vive la Universidad Colombiana. Y además, como perlita, esto sí quiero resaltarlo porque fue un tema en el cual nos enteramos el día de ayer, la representante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, que también está presente hoy en este escenario, planteó esta discusión que es supremamente importante. El Gobierno Nacional, que anunció, que presentó un Plan Nacional de Desarrollo desfinanciado en 90 billones de pesos, si se acuerdan, que hace una semana anunció el congelamiento de 6 billones de pesos, que supuestamente no iba a tocarles la inversión social. Sobre la base de esos anuncios que ha hecho, envió una orden de austeridad a las universidades y a todas las instituciones públicas del país. Esa orden de austeridad ya llegó a la universidad, donde se le ordena, en esos términos, a las diferentes facultades que reduzcan en un 10% su gasto. Esto es absolutamente grave para la Universidad Colombiana y es un llamado de alerta que estamos haciendo a todas las demás universidades públicas del país que se van a ver afrontados a esta situación, con un Gobierno Nacional que dijo que no iba a tocar la inversión social. Hoy está obligando, está planteando de manera abierta, con un memorando que llegó a las decanaturas de las facultades, que reduzcan su gasto en un 10%. Es ese el mecanismo que el Gobierno Nacional va a utilizar y está utilizando para paliar la crisis económica. Y con esto cierro, aquí entramos justamente en esa discusión que hemos planteado como movimiento estudiantil. Y es, si nosotros como sociedad colombiana vamos a dejar que el Gobierno Nacional transfiera la crisis económica que ha creado, aquí vale la pena resaltar esto, crisis económica que es creada producto de un modelo económico que reprimariza la economía, un modelo económico que condena al país al atraso, un modelo económico que nos trata como neocolonia. ¿Sí? Si ese va a ser el énfasis, ese énfasis del Gobierno Nacional en ese modelo económico, que se quiere transferir responsabilidad, crisis del modelo económico que se quiere transferir a la sociedad colombiana, si nosotros vamos a permitir eso o no. Es esa justamente la discusión que estamos dando hoy en el escenario nacional. Si la crisis la pagan las multinacionales y el sector financiero, o lo paga el pueblo colombiano. La posición del Gobierno Nacional es que la crisis la pague el pueblo colombiano, por eso anuncia hace 3 días que la universidad debe reducir sus gastos en un 10%. Y con esto, digamos, con esto cierro. Nosotros como movimiento estudiantil, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, insistirá en la necesidad de ese nuevo modelo económico para transformar la educación e insistirá en la necesidad de apostarle a una educación para un país con soberanía, democracia y paz, que ha sido el énfasis que ha hecho el movimiento estudiantil durante los últimos 3 años. Así que lo sepa la sociedad colombiana, que lo sepa el Gobierno Nacional. Esto no lo pelearemos en las calles, porque también tenemos absoluta claridad de cómo se logran las reivindicaciones en este país. Lo demostramos hace más de 3 años, que es con la movilización democrática, creativa, en el marco de la resistencia civil, que lograremos estas reivindicaciones y que lograremos defender el carácter de derecho fundamental de la educación superior. Y esa es la invitación, digamos, abierta, que se le hace tanto a la sociedad colombiana
como a todos los aquí presentes. Vamos a ganarnos esto en la calle. Esa es la tarea que nos corresponde. Muchas gracias. Definitivamente ha resultado muy interesante, muy enriquecedora este diálogo, conversación, exposición, reflexiones y esos llamamientos, como hace Inti Mesías, a la sociedad colombiana. Muchas gracias, señores expositores, por estos aportes que van a ser recogidos, por supuesto, por el Comité Nacional por la Defensa del Derecho a la Educación. Entonces vamos a continuar, aprovechar los pocos minutos que nos restan de la señal de televisión. Vamos a continuar para que otros participantes puedan aportar sus puntos de vista a este importante debate. Aló. Muy amable, señor senador. Agradecemos profundamente pues, a la mesa técnica que nos ha presentado unos conceptos académicos, unos conceptos que han sido deliberados en procesos de investigación, en lecturas sobre la normatividad, y que muy seguramente han surgido igualmente en esas cotidianidades, en esas conversaciones profundas que se tienen con los colegas, con los académicos, etcétera, y que hoy hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí, que nos indican igualmente unas acciones que debemos empezar a desarrollar, como las que nos acaba de presentar Inti, como las que nos presentó cada uno de los exponentes, ¿sí? A reflexionar profundamente, a no quedarnos simplemente con una lectura rápida, sino a entrar en esa complejidad de la normatividad y en las intencionalidades. A continuación, vamos a dar la palabra a las instituciones que han sido inscritas previamente, y en la medida del tiempo vamos a ir otorgando la palabra a los demás participantes que quieran hacer su intervención. Por favor, el representante del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Alistamos la presentación que tenemos que trajo el doctor. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un agradecimiento especial al senador Zenén Niño por esta oportunidad de intervenir en este foro del fortalecimiento de la educación superior. Muy rápidamente, para recordarles, el actual Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz nació hace 5 años, en el 2009, como Foro Permanente de Educación Superior, y es básicamente un escenario de análisis, de discusión y de aportes a la construcción de la educación y de la ciencia en Colombia. Actualmente este foro se constituye en una red de redes que tiene un origen básicamente académico e investigativo y está conformado por más de 50 organizaciones, fundaciones, gremios, redes académicas, redes investigativas, que representan a más de 250 instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el país. Y como les decía, a partir de este año tenemos un enfoque de trabajo mucho más dirigido al tema del desarrollo y al tema de la paz. Muy rápidamente están las más de 50 organizaciones que integran el Foro Permanente de la Educación Superior, como les decía, ahora Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Frente a la invitación que nos están haciendo
para hacer unas reflexiones sobre la ley 1740, recientemente aprobada en diciembre del 2014. Inicialmente tenemos unas consideraciones frente a lo que implica esta nueva norma. Estas consideraciones iniciales se relacionan primero con que el foro siempre ha ratificado la necesidad que en Colombia la educación sea considerada como un derecho fundamental. Y hablo de la educación en todos sus niveles, porque el gobierno, cuando se hizo el tema de la propuesta de reforma a la Ley 30, señalaba siempre a la educación superior como un servicio público y no como un derecho fundamental.